el perro, pues este es el sujeto, ¿verdad? Este de acá es el verbo y este de acá es el objeto, ¿no? Sí, ya, nada más quería poner cuáles eran los constituyentes. Va. Entonces ahora si quieres ponlo en zapoteco o en yahuateco, si quieres te lo digo en suchiapa. Es dao. Un dao. Bueno, tortilla, porque sopa no. ¿No? Sí, sopa no, no. Bueno, sí, yo creo que sí se puede. Dao, back. Cambiar acá. En zapoteco de Miahuatlán, al menos, y bueno, sí, hay que poner los dos, Sofía, para mostrar que Entonces sería udau. Udau, Ajá. ajá, Con doble U. En la primera también. ok, Udau. Beco. Beco, Con doble K. Y con saltillo al final. ahí. Ujú, Saltillo al final. ok, Gueta. Con G. con doble T, sí. Bueno, fíjense acá que esta oración no empieza con el sujeto, sino empieza con el verbo. Este es el verbo, este es el sujeto y este es el objeto. ¿De acuerdo? Hay lenguas que tienen este orden, sujeto, verbo, objeto, como por ejemplo el inglés, el francés, el italiano, el, el rarámuri, ¿no? El, las lenguas del norte, el paipai, tienen este orden del sujeto. El sujeto está al principio de la oración, pero hay otras lenguas en las que el verbo es el que ocupa la primera posición y después viene el sujeto y después viene el objeto. Entonces, podemos decir que el español, el rarámuri, no tengo un ejemplo a la mano, rarámuri, pero créanme, el paipai, son lenguas del tipo de sujeto, verbo, objeto, ¿sí? Mientras que el zapoteco, el náhuatl, que otra, es cualquiera de Mesoamérica, ¿no? El maya, bueno, acá, a ver, ¿cómo dirías esto en maya, Malinali? Sería Pec, Ujanal, Pec, Pec, Ujanal, tortilla sería, ay, ¿cómo sería tortilla? Ay, se me olvidó. Guaj, tortilla, vamos a ponerle, es guaj. guaj. ¿Así te gusta si lo escribo? Sí. Ok, fíjate, acá está, y yo puedo decir, supongo que este es el verbo, ¿no? Sí. Ok, y este es, pues, tortilla. Y yo puedo decir Ujanal Pec Guay. Sí, sí, también. Ok. ¿Y cuál sería la más natural? O la que te sale, o bueno, la que saldría así a primera. Si yo te preguntara, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Mande? ¿Qué pasó? Ajá, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo me respondería? ¿Qué pasó? Bash.
Vaya, Val. Ah, No, 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 no. Sí, yo pero te pregunto a eso. Porque, por ejemplo, en español, si yo les pregunto qué pasó, la respuesta natural es el perro comió tortilla. Así hay estrategias para poder ver los contextos en donde uno puede sacar el orden básico de los constituyentes, porque ustedes me van a decir, pero en español también puedo decir tortilla comió el perro o comió tortilla el perro. Ujú. Pero simplemente cuando uno tiene claramente las lenguas sí pueden tener movimientos, pero también estos movimientos se ven asociados a factores de tipo pragmático. Entonces, una pregunta, digamos que transparente, que te permite tener el orden básico de constituyentes de este que estamos hablando ahorita, es ¿qué pasó? Y uno responde natural en el orden. Ujú. Entonces, vean esto bonito que estamos haciendo ahorita, que es justamente digamos que estar comparando algo tipológico. Ujú. Porque lo que estamos haciendo es comparar distintas lenguas, viendo cómo se están dando estos órdenes que tenemos aquí de sujeto, verbo y objeto. Ujú. hay una participación en el chat. Ah, Juan, ¿qué lengua es? Otomí. Y ¿nos puedes decir qué es Shin? Ah, ok. Pues vamos a ponerle aquí. Entonces, o Z debe ser entonces el verbo, ¿no? Si acá está el pasado, este de acá debe ser el verbo. Eso. Y lo que resta, ¿cómo se traduce? Deje agua. Ah, mira. Este está, este está padre. Ah, ah. Y entonces Car es perro. Dio no, es yo. perro. Fíjense, aquí ya salió otro orden. Este tiene verbo, ¿sí? Después viene el objeto y después viene el sujeto. Entonces aquí al menos ya tenemos, bueno, ahí cuando lleven tipología les van a decir que en realidad son dos nada más, pero pues vamos a verlo así a grosso modo por ahora. Hay lenguas que tienen este orden de verbo en el que inicia el verbo, después viene el objeto, después el sujeto. Después hay lenguas que tienen un orden de sujeto, verbo, objeto. Hay otras lenguas. Es que, perdón, diría un amigo bien tarolo. Ahorita vemos otra cosa con el maya, porque el maya tiene algunas características morfológicas que le permiten una movilidad mayor y no tener un orden fijo. Olvidemos el maya y mi lapsus de soncera. Por último, hay lenguas en las que en las que en la oración empieza primero el verbo, después el sujeto y después el objeto, ¿no? Listo. Esta es una comparación tipológica. Lo que estamos haciendo nada más es agrupar las lenguas del mundo en diferentes estructuras, ¿no? Estas lenguas tienen esta estructura, estas otras lenguas tienen esta otra estructura y estas otras tienen esta estructura. Nada más. No estamos diciendo nada más que eso, ¿sí? No estamos diciendo que todas las lenguas que tienen sujeto, verbo, objeto provengan del mismo ancestro común. ¿Ven? Eso se puede decir cuando hacemos comparación de las características estructurales de una lengua, ¿sí? O de una familia, ¿sí? Que se hablan en una parte eh, delimitada, un área geográfica delimitada, ¿no? Comparamos esas lenguas, vemos cuáles son sus características en común y a partir de esas características en común podemos hipotetizar las características que tenía la lengua ancestral, ¿sí? Y podemos decir, bueno, estas lenguas que tienen estas características pertenecen a la misma familia. Bien. Sofía, ¿Mande?
¿Quieres No. actualizar, no? Sí, no, creo que ahorita esto nos va a permitir darnos cuenta que lo que vamos a empezar a ver ahorita con más específico de la familia Otomangue no va a ser un trabajo o no va a ser un enfoque del tipo tipológico, sino vamos a enfocarnos a ver un poquito de la diacronía, porque justamente nos interesa que, digamos que, platicarles cómo fue del zapoteco, vamos a ir viendo hacia atrás a buscar cuál fue, digamos que, el ancestro común que van a tener todas las lenguas actuales. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahorita va a ser un trabajo de tipo diacrónico. Entonces, creo que ya podemos empezar, ¿no, Mario? A hablar Sí. un poquito de esto de lo diacrónico. Entonces, vamos a empezar a hablarles un poquito de ciertos conceptos de lingüística histórica, o sea, de la lingüística que trabaja justamente estos aspectos diacrónicos. Entonces, vamos a empezar con el primer conceptito, que es el de familia de lenguas. Vamos a tener que la familia de lenguas van a estar genéticamente relacionadas entre sí. ¿Qué significa esto? Que simplemente las lenguas, digamos que de una familia de lenguas, van a derivar de una lengua original. Piensen que es algo así como que ustedes tienen un abuelo y también a lo mejor un tatarabuelo. Y toda su familia desciende de ese tatarabuelo. Sus primos, sus tíos, sus todos. Entonces es lo mismo con esta idea de la familia de lenguas, acuérdense. Una familia de lenguas claramente están genéticamente relacionadas y lo importante es que van a derivar de una lengua original. Entonces vamos a tener que esta lengua original se le ha dado el nombre de protolengua. Entonces, este concepto de protolengua, sí, acuérdense muy bien qué significa porque lo vamos a estar usando muchísimo a lo largo del curso. Acuérdense, por ejemplo, enfocándolo en zapoteco, vamos a tener que las lenguas, por ejemplo, ahorita vieron dos ejemplos de dos lenguas, que fue el miahuateco y el zapoteco de Xochiapan. Estas dos lenguas, como están, si vieron, estaban relacionadas, uno podía reconocer ciertos rasgos en las palabras, sobre todo, por ejemplo, en el verbo, ¿verdad? Entonces vamos a tener estos dos zapotecos, el zapoteco de Xochiapan y el miahuateco, véanlo como que son primos. Y claramente van a tener un ancestro en común. Este ancestro en común, acuérdense, se lo denomina protolengua. Bueno, en este caso, protozapoteco. Y bueno, Mario ya les puso digamos que el concepto y les puso un asterisquito acá. Vamos a tener que la protolengua va a ser una lengua que claramente no sabemos o no tenemos constancia de que sí se habló de esa manera. Entonces, Mario les habló hace ratito un poquitito del método comparativo. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, acuérdense en este ejemplito que vimos de cómo se decía en miahuateco y en zapoteco, pues lo que se hace, por ejemplo, para ver y para poder llegar a esta protolengua es comparar muchas lenguas actuales. Entonces acuérdense, partimos de las lenguas actuales, vamos viendo qué rasgos se tienen en común para poder llegar a la lengua, digamos que de la que se derivaron, que en este caso sería el protozapoteco. Y como es una lengua que no nos consta que sí se habló, le ponemos este asterisquito antes de la palabra para indicar que es digamos que es algo reconstruido. Bueno, no sé si quieras decir alguna otra cosa, María. Pues nada más voy a poner un ejemplo acá de, por ejemplo, esta palabra que vimos, yej y geta, ¿sí? Aunque no lo crean, tienen un parecido bastante claro, ¿no? Y estas dos palabras provinieron de una forma ancestral, de una protoforma ancestral que tenía esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense que de este lado tenemos algo que no tenemos de este lado, que es el símbolo del asterisco. El asterisco nos va a indicar que esa palabra o ese fonema o ese morfema, ¿sí? Son de una lengua reconstruida, ¿sí? Que no es una lengua constatada, sino que mediante el método comparativo
se llegó a esa palabra, ¿sí? No se constata en un libro, no se constata en En ningún... audios. Exactamente, audios, ¿no? Sino que se reconstruyó. Es una hipótesis, es una hipótesis. Sí, realmente para constatarla tendríamos que, acuérdense, construir una máquina del tiempo e irnos hacia atrás y ver qué hablaron los, los zapotecos digamos que en lo antiguos. Ujú. Pero pues claramente no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos las lenguas actuales y vemos, y fíjense que es bien bonito porque digamos que alguien que trabaja este aspecto de lingüística histórica es así como un trabajo de estar viendo, a ver, todo lo lingüístico que sé, qué cambios se pudieron provocar para que la G se hiciera, por ejemplo, en este caso, una J. Ujú. O qué tuvo que pasar para que este segmento de acá simple cambiara a esta G. Entonces, es una chamba bien bonita de estar viendo y comparando lenguas actuales para tratar de reconstruir cómo pudieron haber hablado, digamos, los ancestros. Ujú. Eso, sí, ya. Entonces está familia. Bueno, entonces acuérdense, ya vimos dos conceptos bien importantes, que es el de familia de lenguas. Acuérdense que una familia de lenguas siempre tienen que estar genéticamente relacionadas y la lengua digamos que este ancestro pudo haber hablado, que es el de protolengua. Ujú. Entonces, aquí vamos a tener, acuérdense que en general teníamos, y hablamos un poco la vez pasada del concepto de lengua y dialecto. Ujú. Entonces vamos a tener que a lo largo del tiempo la lengua claramente va a ir cambiando. Ujú. Y vamos a tener que, por ejemplo, en un origen teníamos una protolengua. Ujú. Fue pasando el tiempo y estos distintas, digamos que, obviamente, una lengua no es homogénea. Entonces, a lo mejor esta protolengua tenía distintos dialectos. Ujú. Pero llegó un punto en que estos distintos dialectos se convirtieron en distintas lenguas. Ujú. Entonces, aquí vamos a tener que imaginen, o sea, váyanse hasta lo más atrás que puedan pensar, piensen en la protolengua, piensen que esta protolengua en distintas regiones, acuérdense, como pensando lo que habíamos visto del español la clase pasada, en distintas regiones se hablaba de distinta forma y con el tiempo estos distintos dialectos se fueron convirtiendo en distintas lenguas. Ujú. Entonces vamos a tener que, imaginen, de un ancestro que hablaba protolengua, fue cambiando y la familia va a ir creciendo. Ujú. Entonces, por eso es bonita esta analogía de los términos, digamos que de parentesco y usarlo, porque simplemente pensemos, por ejemplo, en el tatarabuelo, cómo de un tatarabuelo se fue formando a lo mejor que tuvo, no sé, 5 hijos y que esos 5 hijos tuvieron 5 hijos más y de algo pequeñito se fue haciendo una familia de lenguas. Ujú. Entonces vamos a tener que estas familias de lenguas se van organizando también como justo se organiza un árbol, digamos que genealógico de una persona, también se organizan en un árbol familiar de lenguas. Ujú. Entonces ahí vamos a ir, acuérdense, de un ancestro en común, se va diversificando el cómo iban hablando estos dialectos, los dialectos se hacen lenguas, las lenguas van formando esta familia de lenguas. Ujú. Bueno, ¿sí les queda claro estos conceptos? ¿O Sí, todavía no? no, pues según yo sí están claros. Bueno, entonces vamos a ver todos estos conceptos y vamos a meter unos nuevos en un mapita. Entonces, te lo paso, Mari, para que lo presentes el del protorromance. Sí, si quieres nada más ponemos acá, nos falta rama, ¿no? Ajá. Bueno, Tronco, rama, familia, subfamilia. existen grupos de lenguas genéticamente emparentados que no tienen una diversificación muy grande, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el Mazahua, ¿no? Que tiene, por supuesto, hay una familia, o el otomí, hay una familia de lenguas otomís, hay distintas lenguas y algunas de esas lenguas tienen también distintos dialectos. Listo, ¿no? Hay familias más complejas, como por ejemplo el zapoteco. Zapoteco tienes
dialectos de una lengua, ¿no? Distintas lenguas, esas lenguas están agrupadas en una familia, y además, digamos, hay como subagrupaciones que también pertenecen a grupos. A esos les vamos a llamar ramas. ¿Sí? Bueno, primero ramas, y podemos utilizar también subramas dependiendo, podemos incluir subramas dependiendo de si la familia o el grupo está muy diversificado. Entonces podemos incluir una nueva categoría llamada subramas. Y luego tenemos tronco. Fíjense algo bien interesante que nos está reflejando esta línea, esta línea, ¿no? Esta distinción entre dialecto, lengua, familia, ramas, tronco. Lo que nos está reflejando es una profundidad histórica, ¿sí? Mientras más grupos necesitemos para hablar de una lengua, eso quiere decir que la lengua de la que derivaron se habló hace más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la familia, el dialecto, digamos, los dialectos se hablan hoy en día, ¿no? No hay ninguna profundidad histórica, se pueden asociar más bien con distintas aspectos sociales, ¿no? Pero la familia, la lengua de la cual derivaron todas esas lenguas que ahora tienen sus dialectos, pues se tuvo que haber hablado hace el tiempo suficiente como para que se pudieran hacer distintas, ¿sí? Después, las ramas tienen una profundidad aún mayor y los troncos tienen una profundidad todavía mayor, ¿sí? Si quieres, ahora sí podemos ver el de las... Ajá. Voy a dejar de compartir. Pongo primero el de las lenguas romances, ¿verdad? Sí. Voy a una. Ahí va, ¿eh? No me dejas compartir, Mario. Bueno, tendremos que esperarlo porque no puedo compartir. Bueno, pero vamos a tener que entonces, es bien importante esto que les acaba de decir Mario, de cómo entre más vayan, digamos que la diversificación, entre más ramas, más familias, más subfamilias y más, digamos, tengamos, va a ir hacia más atrás o va a ser más antigua la familia. Entonces, María, no me dejas compartir. Listo, perdón. Ah, no te preocupes. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí. Entonces, aquí nosotros vamos a tener el árbol digamos que de nuestra lengua, que es el español. Acá sí, abajo, si pueden ver, está el español. Y vamos a tener que... Creo que hay que subir eso. Ya, sí. Acá vamos a tener el español y vamos a ir viendo hacia arriba. Claramente nosotros podíamos aumentar acá más líneas y, por ejemplo, lo que vimos la clase pasada, podríamos pensar en dialectos del español. Podemos poner ahí, por ejemplo, cómo se habla en España, cómo se habla en Argentina, cómo se habla en Colombia, cómo se habla, por ejemplo, en el mismo México, ¿no? El español del norte, a lo mejor el español de Chiapas, que no se hacían escuchado cosas, por ejemplo, que en el español de Chiapas se puede decir un mi tío perfectamente, y a lo mejor a nosotros nos suena así, ¿qué? ¿Un mi tío? Pero es un dialecto del español. Entonces vamos a tener que, recordando el esquemita que nos puso Mario, acá abajo vamos a tener los dialectos del español,
tenemos el español y luego vamos a ir subiendo de donde proviene el español. Entonces aquí vamos a tener que aplicar estos otros conceptitos que habíamos visto de las subfamilias, familias, ramas y tronco. A ver, entonces a Mario le tocaría esa parte. Fíjense, acá el gallego y el portugués comparten un ancestro común. ¿Sí? Por su lado, el español, el catalán y ese ancestro común del gallego y del portugués comparten un ancestro común llamado iberorromance. Y digamos, eso también es fácil de determinar cuando uno escucha hablar a un catalán. Nosotros podríamos, con algún esfuerzo, entender catalán, ¿no? Por supuesto, tampoco nos costaría mucho trabajo aprenderlo a hablar de manera fluida. Tenemos más complicaciones cuando intentamos hablar portugués o entender el portugués, ¿de acuerdo? Esas semejanzas se reflejan en relaciones internas dentro de la familia. El catalán es una lengua más cercana, ¿sí? Entonces, deben de estar más cercanamente emparentadas el español y el catalán que el portugués, que tiene un ancestro común junto al gallego. Por el otro lado, digamos, en el norte tenemos occitano, el francés y eso es el retorromance, o cómo se traducirá eso. No tengo idea. Bueno, una lengua cercana al francés. Pero a mí se me hace raro que el catalán y el occitano no tengan, o sea, que no sean como lenguas hermanas, porque creo que son más parecidos entre catalán y entre occitano que entre catalán y castellano. Ya, esto Dane, lo dices sí fuiste Dane, ¿verdad? Ah, sí. Hola, ¿lo dices por impresión o sea, es porque a ti se te bueno, hace? es que yo, ahorita lo he perdido un poquito porque no lo he practicado mucho, pero yo aprendí catalán. Ok. Y el occitano es también, o sea, es muy fácil de entender sabiendo catalán y es prácticamente casi la misma lengua, o sea, sí tiene sus diferencias, pero es casi la misma lengua y entre occitanos y catalanes se entienden muy bien hablando, pues, respectivamente occitano y catalán. Ok. Oye, ¿y dónde se habla el occitano y dónde se habla el catalán? Se hablan como por la misma región, o sea, el catalán se habla como en la parte, o sea, se habla en España, en Cataluña, y el occitano se habla en el sur de Francia, pero comparten como región geográfica y como que culturalmente, no sé, como que se consideran más culturalmente alienados el uno con el otro que con sus naciones, estado, digamos. Políticas, ¿no? Uh-huh. Exacto, sí, muy pertinente observación, Dani. Y vamos digamos, voy a partir la respuesta en dos, ¿no? Primero, digamos, te voy a dar una ahorita y después cuando cuando veamos los problemas. Problematicemos. Eso, cuando veamos los problemas que enfrenta el modelo del árbol, entonces me vuelves a repetir la pregunta, Dani. Fíjate, a grandes rasgos, de manera muy simple, lo que te voy a decir es que estructuralmente, digamos, el español y el catalán comparten más, ¿no? Aunque el catalán y el occitano tienen aspectos comunes por difusión, ¿sí? No, digamos, hay semejanzas entre las lenguas por su ADN, por su genética, es decir, por la lengua de la que provienen, ¿sí? Digamos, son rasgos que le heredan a la mamá o a la abuela, ¿no? Y hay otros rasgos que se adquieren por contacto, ¿sí? Que se adquieren por, digamos, difusión, ¿sí? Es el caso del catalán y del occitano. Entonces, bueno, esa fue una buena observación y después vamos a ver
esto que dices en un problema más grande. Fíjate, respecto al ADN, el occitano tiene más relación con el francés y con el retroromance. Bueno, pero también tienen el occitano, el catalán y el español, y el francés, por supuesto, también tienen semejanzas debidas al ADN, a la historia, ¿sí? A su origen en común, ¿sí? Están operando acá las dos cosas. Está operando las semejanzas por el origen común y también por la difusión. Entre español y francés también hay préstamos, también hay difusión. Por ejemplo, la palabra chef, que es la más clásica, ¿no? Bueno, nos queda un minuto, entonces nos desconectamos y nos conectamos de volada, por favor.